Buenas tardes. Ahí vemos que se están subiendo al vivo. Vamos saludando. Bueno, queríamos aprovechar estos minutos antes de comenzar a las 3 de la tarde para decirle que los temas que vamos a abordar hoy habitualmente los venimos trabajando juntos con otros colegas en la revista PIBA de Repar, en la práctica integral de la provincia de Buenos Aires, donde habitualmente comentamos los fallos más importantes de la Corte de la Nación y de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, de las cámaras contenciosas administrativas, Tribunal Fiscal, juzgados, Tribunales Superior de la Ciudad de Buenos Aires, siempre en materia en la tributación local. Así que los invitamos a participar con esa fuente doctrinaria en donde permanente y constantemente estamos detrás de los temas de actualidad respecto de la jurisprudencia. También en lo tinente a estos dos casos que hoy vamos a comentar, uno de tasas municipales, otro de la responsabilidad solidaria de los directores, hemos abordado esta cuestión de distintos ángulos, también a través de la revista, así que, bueno, los queríamos invitar también por esa vía. La mecánica del vivo de hoy va a ser comenzar con la cuestión de ESO Petrolera, primero sobre la tasa, este fallo, este antecedente, entendemos cardinal, y por eso Repar ha decidido hacer este vivo en materia de tasas municipales, en lo que es a la tasa de seguridad e higiene. Ahí está. Perdón. Y luego vamos a abordar la cuestión relativa a la responsabilidad solidaria. Voy a tratar de dedicarle unos 15, 16, 17 minutos a cada tema. Si vemos que en el interín hay alguna pregunta importante, por ahí suspendo el monólogo y leo la pregunta y la respondo rápidamente, y si no, vamos a dejar todas las preguntas para después del vivo. Dicho esto, y siendo las 3 de la tarde en punto, vamos a comenzar sobre la exposición. Primero, sobre este antecedente, entendemos medular en materia de tasa de seguridad e higiene, que es el caso de ESO Petrolera contra Municipalidad de Quilmes. Hemos visto en las últimas semanas que varias de la doctrina tributaria especialista en el asunto ha abordado la cuestión de distintos ángulos, asesores de los municipios de un lado, tributaristas que defienden a los contribuyentes o asesores de empresas del otro. Yo apunté una cantidad de tópicos que aborda este fallo que trasuntan, o intenté hacerlo desde el punto de vista de la práctica para poder precisamente que los que puedan asistir hoy a este vivo tengan alguna conclusión para cómo conducirse en la práctica a la luz de este antecedente. Básicamente lo que se discutió en el caso de ESO Petrolera era la posibilidad que tenían, en el caso concreto, la Municipalidad de Quilmes, de acaparar ingresos que ESO Petrolera tenía fuera de su ejido, fuera de su comuna, a los efectos de cuantificar la tasa de seguridad e higiene que tenía que pagar el contribuyente por 2 estaciones de servicio que tenía en esa localidad, en Quilmes. Concretamente, esto es una discusión que viene de antaño,
con intervención de las comisiones arbitrales y plenarias, con fallos de la Suprema Corte de la provincia, con antecedentes juzgados contenciosos, y se esperaba con mucha ansiedad esta sentencia del alto tribunal, del máximo tribunal de la Argentina. Previamente ya había un dictamen de la procuradora sobre este asunto a favor del contribuyente. Luego se celebró una audiencia pública a través del Instituto del Amicus Curiae, amigo del tribunal, en donde participaron representantes de los municipios de la provincia de Buenos Aires, asociaciones sin fines de lucro, que también participaron de esta audiencia pública que llamó la Corte de la Nación, y finalmente el 2 de septiembre de este año viene este fallo. Le decía que la discusión, el centro del debate estribaba en la aplicación del segundo o tercer párrafo del artículo 35 del convenio multilateral para cuantificar la tasa de seguridad e higiene. Traducido en idioma más vulgar, era la posibilidad que tenía un municipio, en este caso Quilmes, de tomar ingresos que tenía un contribuyente fuera de su ejido, cuando estos ingresos se originaban en localidades dentro de la provincia de Buenos Aires, fuera de Quilmes, pero en los cuales eso no tenía establecimiento. Y si esos ingresos Quilmes, por el mero hecho de contar con establecimiento de su jurisdicción, podía acapararlos a los efectos de formar la base imponible de la tasa de seguridad e higiene. Este era el centro del debate. Mientras esos petroleros entendían que esos ingresos no podían ser o formar parte de la base imponible de la tasa de seguridad e higiene en Quilmes porque se provocaban fuera de su territorio, Quilmes entendía, en virtud del tercer párrafo del artículo 35, que estaba habilitado a incorporar esos ingresos porque su establecimiento, y así lo marcaba el artículo 35, le permitía absorberlos a los efectos de cuantificar la tasa. Esto es medularmente la discusión del caso. Primero vamos a tocar esta cuestión y después vamos a ver otros aspectos de la tasa de seguridad e higiene que también la Corte abordó, y lo vamos a relacionar con otros antecedentes que, en mi opinión, son importantes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, aunque con votos distintos, todos los ministros del Alto Tribunal fallaron a favor de la Municipalidad de Quilmes y convalidaron la determinación de oficio que había hecho el municipio. Esto, los fundamentos luego los vamos a desagregar, pero este fallo lo que acarrea como consecuencia inmediata es validar, permitir, habilitar y admitir que un municipio, cualquier municipio del país, y no solamente los que están en la provincia de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, sino cualquier municipio, puede acaparar ingresos de un contribuyente, ingresos brutos, o ingresos que tenga un contribuyente fuera de ese municipio, en la medida que este municipio cuente con establecimiento local, oficina, es decir, con un espacio físico. La consecuencia inmediata de este antecedente es fundamental en este sentido. Y quienes estamos en la órbita tributaria ya sabemos que hay abiertos muchísimos expedientes en donde se está debatiendo esta cuestión. En un ejemplo, pongamos como hipótesis que una empresa cualquiera tenga su oficina, su establecimiento, su local, por ejemplo, en la municipalidad de Vicente López, que es uno de las comunas con mayor actividad y determinación de deuda, inspecciones y verificaciones que habitualmente tiene dentro de la provincia de Buenos Aires. Supongamos, volviendo al ejemplo, que esta empresa tiene este local solamente en Vicente López, pero que opera fuera de Vicente López, aunque dentro de la provincia de Buenos Aires, en otras localidades. La Plata, en un ejemplo, no sé, Merlo,
Moreno, Bahía Blanca, Tandil, la que fuese. Entonces esta empresa tiene su centro en Vicente López, pero registra ingresos derivados de otras localidades dentro de la provincia de Buenos Aires. Localidades en las cuales no cuenta con un establecimiento habilitado, localidades en las cuales no tiene sucursal ni espacio físico, no tiene oficina ni un soporte físico dentro de esas localidades. Pero sus ingresos sí se generan allí. Lo que acarrea como consecuencia de este antecedente de la Corte de la Nación en eso, es que todos esos ingresos, Vicente López, por el mero hecho de tener establecimiento en su ejido, puede tomar esos ingresos e incorporarlos en la base de imposición de la tasa de seguridad e higiene. Lo que ocurrirá, lo que transformará como una especie de impuesto a los ingresos brutos municipal, además del provincial que debe obrar el contribuyente como impuesto a los ingresos brutos. En definitiva, toda la base de la jurisdicción 902 que ese contribuyente le da a la provincia de Buenos Aires, en el ejemplo que recién remarqué, la puede tomar Vicente López para cuantificar la base de tasa de seguridad y higiene. El contribuyente pagará impuestos sobre los ingresos brutos por la totalidad a la provincia de Buenos Aires, a ARBA, por la totalidad de esos ingresos, y aplicando la alícuota según la actividad que ejerza, y además tendrá que pagar la tasa de seguridad y higiene por la totalidad de los ingresos que tenga la provincia de Buenos Aires, pero el municipio de Vicente López, porque es donde, en el ejemplo que estoy marcando, en el único lugar, en la única localidad donde cuenta con establecimiento. Por supuesto que si ese contribuyente abre o tiene más establecimientos en otra localidad dentro de la provincia de Buenos Aires, puede o deberá hacer un mini convenio y distribuir esos ingresos entre los municipios en los que cuenta con establecimiento. De esta manera, este fallo lo que concluye, o la consecuencia de este antecedente, es que la totalidad de los ingresos que se declare en una provincia van a formar parte de la base de imponible de tasa de seguridad y higiene en uno, dos o varios municipios en los cuales el contribuyente tiene establecimiento. Es decir, ya no se permitirá que un ingreso obtenido fuera de un municipio donde no se tenga establecimiento quede fuera de imposición en materia de tasa de seguridad y higiene. Esta es la consecuencia directa. Ahora bien, la Corte, además de esta consecuencia directa, que espero haber sido claro sobre esta la consecuencia, deja establecido una serie de cuestiones que me parecen relevantes. Primero, la Corte, para arribar a esta conclusión, habla de la autonomía de los municipios y la estructura que emana de los artículos 5, 100 y 123 de la Constitución Nacional, que a partir de la reforma del 94 obligó a la Nación y a las provincias a garantizar la autonomía municipal en distintas facetas, en su faceta financiera y también económica. Y la Corte, la mayoría, y también lo necesita y lo hace, aunque de otra posición, Rosati y Maqueda, hablan del derecho a los medios, del derecho a los medios económicos, ese derecho que tiene el municipio de autofinanciarse con recursos propios para atender los servicios municipales que tiene que prestarle a los contribuyentes. Y concluye que no hay manera de arribar a este derecho, de arribar a la autonomía municipal que garantiza la Constitución a partir de la reforma del 94, sin medios económicos. Y en definitiva, la tasa de seguridad y higiene resulta un recurso vital, fundamental para poder lograr y abastecer esta autonomía municipal que establece la Constitución. Lorenzetti, en cambio, es un poco más crítico y establece que esa autonomía municipal, que no niega, requiere demanda de ingresos, de recursos, pero que esos recursos tienen que venir garantizados del régimen de la coparticipación federal y provincial, es decir, de impuestos nacionales y provinciales, y que no por eso
puede haber una carga impositiva de tal envergadura que debe ser trasladada al contribuyente soportando un exceso de carga fiscal. Es decir, la Corte finca el esfuerzo para justificar su fallo en una cuestión netamente económica. Lo llama derecho a los medios económicos y lo vincula con la autonomía municipal. Esto es un punto central. Yo soy crítico de esta cuestión porque con la excusa de que un municipio requiera ingresos para atender sus necesidades, se le permitiría a un municipio crear cualquier tasa, extralimitar territorialmente su potestad, es decir, exportar fuera de su territorio su potestad tributaria, gravitando sobre el principio constitucional de los límites constitucionales a la potestad tributaria que la Corte ha enarbolado desde siempre. E incluso eso, Petrolera, esto lo dice en su recurso extraordinario, cuando cita un antecedente, helicópteros marinos, en donde la Corte lo rechaza diciendo esto no es helicóptero marino, porque en ese caso se trataba del mar, digamos, de la plataforma marítima, y acá se está cuestionando el asunto del artículo 35 del convenio multilateral. No hay paridad de temas, pero lo que quiso hacer eso Petrolera, cuando cita helicóptero marino, que es un antecedente importante de la Corte, es que no puede ni el Estado Nacional, ni el provincial, ni tampoco el municipal extralimitarse territorialmente su potestad tributaria. A esos efectos sería parecido helicóptero marino y no con el alcance que le da la Corte de la Nación en eso Petrolera. Otra de las cuestiones que la Corte avala expresamente es que a los efectos de cuantificar una tasa de seguridad e higiene o cualquier otra tasa, y en esto hay que ser cuidadoso, hay que analizarlo dependiendo qué tasa, se puede establecer esta tasa de seguridad e higiene tomando como parámetro los ingresos brutos que tiene un contribuyente, es decir, la capacidad contributiva. Recuerden que la tasa, como una especie del género tributo, es un gravamen que el municipio o el Estado provincial o nacional tiene derecho a cobrar en la medida que realice una prestación efectiva de un servicio, en la medida que otorgue al contribuyente una prestación efectiva, concreta e individualizada. Por eso, desde siempre la doctrina ha debatido si el costo de la tasa, el precio de la tasa, tiene que ir vinculado al costo del servicio que presta la municipalidad, o en definitiva puede el municipio tomar la capacidad contributiva de un contribuyente para cuantificar este gravamen, la tasa. La Corte expresamente ha habilitado a los municipios a tomar como parámetro los ingresos y la capacidad contributiva y no ya al costo del servicio que le cuesta al municipio prestarlo. Esto es un tema trascendente. Y ha dicho el tribunal que para rechazar una tasa por una desproporción o una irrazonabilidad en su costo, eso debe ser una prueba que debe recolectar el contribuyente y acreditar de forma suficiente cómo ese costo resulta excesivo en su estructura económica. Y otra de las cuestiones en la que me quiero detener es la efectiva prestación del servicio. Reiterada y sistemáticamente la Corte de la Nación ha dictado múltiples pronunciamientos, Compañía Química con Tucumán, Quilpe, Laboratorios Rafo, entre otros antecedentes. Esos serían los más importantes. Ha establecido que se requiere una efectiva prestación individualizada, concreta, para que un municipio tenga el derecho a cobrar esa tasa. En el caso concreto de eso Petrolera, la Corte analiza las pruebas rendidas en el expediente y concluyó que a través de un dictamen de una pericial que existía en las actuaciones, sumado a unas actas de inspección que había elaborado la Municipalidad de Quilmes, se había demostrado, en el caso concreto, sobre la concurrencia
de distintos inspectores en los establecimientos que tenía eso en el ejido municipal, y en consecuencia la prestación y el servicio estaba demostrado, acreditado, con lo cual había una efectiva prestación de servicio que habilitaba a Quilmes a cobrar esta tasa. Me pregunto, ¿qué pasa con todos aquellos casos, la mayoría por cierto, en donde no hay una prueba específica, concreta, de que un municipio preste un servicio? Si ocurriese esto, por más allá de la liquidación del artículo 35 del convenio y los ingresos fuera de la municipalidad, ¿puede un contribuyente rehusarse o negarse a pagar la tasa de seguridad e higiene o cualquier otra tasa por no recibir un servicio efectivamente prestado? En mi opinión, sí podría, y esto incluso fue recientemente abordado, y esto sirve para todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, por la Suprema Corte de la provincia, en un antecedente cardinal que también comentamos en la revista de Práctica Integral Buenos Aires, en PIBA, que es Automóvil Club Argentino contra Municipalidad de La Plata. En ese antecedente, el Automóvil Club Argentino contaba con un establecimiento en la Municipalidad de La Plata, pero la Municipalidad de La Plata le exigía la tasa de seguridad e higiene, pero jamás le había prestado un servicio. O en rigor de verdad, en los últimos 5 o 6 años solamente lo había inspeccionado una vez el local. La Suprema Corte, sobre la base de que se requiere que el servicio sea efectivamente prestado y no en forma potencial, como escribe acá Mónica, sino que en forma efectiva, sobre esa base falló a favor de Automóvil Club Argentino, rechazando la pretensión de la municipalidad, estableciendo que resultaba irrazonable permitirle a la Municipalidad de La Plata cobrar una tasa cuando había ido 1 o 2 veces en los últimos 5 años a prestar un servicio en forma efectiva. De esta manera, si bien el fallo ESO Petrolera es a favor de los municipios en la medida que pueden acrecentar los ingresos fuera de la municipalidad, lo cierto es que los contribuyentes cuentan con el antecedente de Automóvil Club Argentina, al menos en lo que es en la provincia de Buenos Aires. Esto también hay que vincularlo con los antecedentes Quilpe y Laboratorios Raffo. En Quilpe la Corte de la Nación ha dicho que la carga de probar que el servicio se prestó reposa en cabeza del municipio, porque está en mejores condiciones de hacerlo con esta especie de carga dinámica de las pruebas, y no el contribuyente, a quien le basta negar la recepción de ese servicio, más allá de que pueda hacer un esfuerzo para realizar una prueba negativa. De esta manera entiendo que no está cerrado la cuestión, más allá del fallo ESO, y tanto Lorenzetti como Maqueda, Hayton de Nolasco, Rosati, han pasado revista muy rápidamente sobre la necesidad de la efectiva prestación. Entiendo que si estas actas en ESO Petrolera, si este dictamen pericial no hubiese estado rendido en el expediente, quizás la Corte hubiese sacado otro fallo sobre la base de rechazar la pretensión de la Municipalidad de Quilmes, aduciendo que no hubo una efectiva prestación de servicio. Finalmente, para cerrar el tema tasa y el fallo ESO, quiero pasar revista por un antecedente que es muy importante, que es Municipalidad de Concordia con Nación del 26 de marzo del 2009, reiterado por la Corte de la Nación en Western Union con Municipalidad de Merlo, sentencia del 26 de agosto del 2018, que también está comentando en la revista PIBA. En estos antecedentes, el Alto Tribunal ha impedido que un municipio pueda cobrar la tasa de seguridad e higiene u otro tipo de tasa a un sujeto que tiene un establecimiento dentro de otro establecimiento. A menudo sucede que, por ejemplo, en una oficina hay distintas sociedades que tienen el mismo domicilio, pero están en la misma oficina. Sin embargo, un municipio pretende que cada una de las sociedades, por lo que factura, por los ingresos, pague en forma independiente la tasa de seguridad e higiene teniendo una sola oficina. Eso, en mi opinión,
sobre los antecedentes de Western Union y Municipalidad de Concordia con Nación, no podría hacerlo en los municipios. Recuerden ustedes que una cuestión es el impuesto a los ingresos brutos y otra, harta diferente, la tasa de seguridad e higiene. Si bien la Corte acaba de convalidar, ya lo había hecho en otras oportunidades, pero ahora lo reforzó, de que ambos pueden cuantificarse en base a los ingresos que tenga un contribuyente, lo cierto es que la estructura de uno y otro tributo son divergentes. La tasa requiere como presupuesto la puesta a disposición y organización de un servicio y la efectiva prestación para que el municipio tenga el derecho a cobrarla. Ahora bien, no puede prestarle varios servicios a distintos sujetos en un mismo lugar. El servicio es uno en un mismo lugar. Y la Corte, esto lo quiero dejar bien establecido porque son dos cuestiones muy importantes que el contribuyente puede arguir en cualquier tipo de defensa. Repito y concluyo, la falta efectiva de prestación de un servicio, por un lado, y tener un local dentro del otro, por el otro. Antes de pasar a la responsabilidad solidaria, acá puedo leer alguna pregunta. Acá Diego dice: Vicente López y Pilar están realizando ajustes y coeficientes municipales por este tema. Recálculo de coeficientes unificados municipales por ingresos obtenidos en otro municipio de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en esos casos, si en los otros municipios se tiene ingreso pero no local, tanto Pilar como Vicente López, tomando el establecimiento que tengan su ejido y en base al fallo eso, van a estar habilitados a hacerlo. Recuerden que la Comisión Arbitral para los municipios de la provincia de Buenos Aires hasta el año 2012 venían fallando a favor de los contribuyentes sobre la base de que no había una ley que establecía un mini convenio, digamos, interjurisdiccional. Después, con la reforma de la ley orgánica de los municipios sí podía, y ahora con el fallo eso más aún, ¿no? Acá están preguntando si una compañía tiene oficina en Vicente López y San Martín, por lo que realiza, bueno, se me van las preguntas. Cobran derecho de registro, se me va para arriba. Sí. Si en Pergamino también han comenzado a verificar y solicitar el mini convenio. Y bueno, sí, claro, en base a esto. Escobar quiere atribuirse gastos de la Municipalidad de Vicente López. Bueno, si ese contribuyente no tiene en Vicente López un establecimiento, Escobar va a poder hacerlo. Y tiene este fallo de eso. Usted podrá decir que no hubo una prestación efectiva del servicio e intentar, y si esto no lo puede probar, en todo caso intentar demostrar la desproporción de la tasa en base a los ingresos que tiene, el local que aplica, los empleados, bueno, tratar de armar una prueba que pueda demostrar la desproporción de servicio. Eso la Corte lo ha permitido, aunque es una prueba que reposa en cabeza del contribuyente y es difícil de obtener. ¿Cuál sería entonces la base imponible clara para esta tasa? La totalidad de los ingresos que se declaran en una provincia. Si usted es sujeto de convenio multilateral y declara 50 millones en la provincia de Buenos Aires, esos 50 millones va a ser el equivalente a la base imponible de tasa de seguridad e higiene, repartido según el mini convenio entre los lugares, entre las localidades en donde tiene establecimiento. Y si lo tiene en uno solo, esos 50 millones se lo va a llevar ese solo. La base imponible, ¿no? Bien. Vayamos entonces a la prestación del servicio. Debe reducirse a ir a inspeccionarlo y habría que ver cada tasa, pero en principio sí, en principio hay que ver cómo está el hecho imponible redactado de la tasa de seguridad e higiene y en base a eso hacerlo de esa manera. Vamos al otro fallo, a la cuestión de la responsabilidad solidaria. Esto es un antecedente cardinal también, significativo, porque es el primero dictado por el máximo tribunal provincial. No lo confundamos con el antecedente raso, que habitualmente vemos por ahí alguna cita que se hace, en donde ese precedente de la Suprema Corte no había por mayoría declarado la inconstitucionalidad de la responsabilidad solidaria de directores y gerentes de sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada en materia de
impuestos de sellos, ingresos brutos y cualquier otro tributo, omisión de actuar como agente de recaudación, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Este fallo que estamos comentando, que son dos, Toledo es uno, comentado en la revista Piva, como le dije, y el otro es Fisco de la provincia de Buenos Aires contra Insaurralde, que también está publicado y también lo hemos comentado. Estos dos antecedentes atañen exclusivamente a la provincia de Buenos Aires, aunque naturalmente su doctrina podría intentarse aplicarse en otras jurisdicciones, ¿no? A diferencia del antecedente ESO Petrolera, en donde va para todos los municipios de toda la provincia de todo el país, este antecedente de Toledo e Insaurralde atañe a la provincia de Buenos Aires, con la consecuencia de que los fallos dictados por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a los artículos 278 y 279 del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires, 161 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, son obligatorios para los tribunales inferiores, para cámaras, juzgado contencioso administrativo de primera instancia, Tribunal Fiscal de la provincia de Buenos Aires, ARBA incluso, y también para juzgados civiles que, por ejemplo, y comerciales, que tienen que atender un concurso, una quiebra o incluso un juzgado de paz o civil que debe estar frente a un apremio por una responsabilidad solidaria. ¿Qué ha establecido aquí la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires? Que el régimen previsto por los artículos 21, 24 y 63 del Código Fiscal, los dos primeros establecen la responsabilidad solidaria en materia de tributos y el último, el 63, en materia de multas, de los directores de una compañía, de una sociedad anónima, de una SRL. La responsabilidad solidaria, decía, así prevista por estos artículos del Código Fiscal, resulta inconstitucional por afectar el principio de razonabilidad custodiado por los artículos 28 y 33 de la Ley Fundamental de la Constitución Nacional. Algunos ministros de la Suprema Corte, además de justificar la inconstitucionalidad en el principio de razonabilidad, han establecido que también resulta contrario a la cláusula de los códigos previstas en los artículos 75, inciso 12 y 31 de la Carta Magna de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Bueno, básicamente ha dicho la Suprema Corte que la responsabilidad solidaria del Código Fiscal es objetiva y solamente ARBA hace solidariamente responsable a los directores y gerentes de empresas por el mero hecho de integrar ese órgano asociativo sin probar que hubo culpa grave, dolo o mal desempeño de sus funciones como director o gerente de una compañía. Y esto ingresa en pugna con la Ley de Sociedades Comerciales, la 19.550, que en sus artículos 59 y 274, clara y evidentemente, dispone que solamente puede haber responsabilidad solidaria cuando un director o un gerente obra con culpa grave de dolo, prueba que debe demostrar el acreedor. En este caso, el acreedor es ARBA. Además, la Corte de la provincia entendió que resultaba irrazonable esta solución a la responsabilidad solidaria porque a poco de confrontarla con la Ley 11.083 de procedimiento tributario federal, este disponía una estructura de responsabilidad solidaria distinta al Código Fiscal también. Primero, que era subsidiaria, porque AFIP debía ir ante la sociedad en forma originaria y ante el incumplimiento de esta recién ahí nacía la posibilidad de ir contra el director. Y segundo, que la 1183 permitía de alguna forma la responsabilidad solidaria subjetiva y no objetiva como dispone el Código Fiscal. En consecuencia, al ser la solidaridad del Código Fiscal objetiva, directa, no subsidiaria, y por el mero hecho de integrar un órgano sin necesidad de prueba más que integrar un directorio o una gerencia, ingresaba en pugna con las soluciones que a nivel federal otorgaba el legislador, resultando a todas luces inconstitucional por irrazonable. Esta sentencia Insaurralde y Toledo
son significativas en la medida de que todo aquel sujeto ahora que está demandado en un juicio de apremio o que está intimado administrativamente en el inicio de un procedimiento determinativo y sumarial en una vista o en una determinación de oficio con la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Fiscal o bien en una pretensión anulatoria ante la Cámara de Contenciosas Administrativas o Juzgado de Primera Instancia Contenciosos Administrativos, van a poder arguir estos antecedentes y evitar así que ARBA intente hacerlos solidariamente responsables por la deuda de las sociedades. Incluso también, habitualmente vemos que una empresa concursada se concursa, ARBA va a verificar el crédito a ese concurso, pero en forma paralela y simultánea persigue a los directores hasta incluso iniciándole juicio de apremio, trabándoles inhibiciones en forma simultánea al concurso. Esos directores y gerentes que le ocurre esto, citando estos antecedentes en tiempo y forma y en los expedientes y por conducto de la vía procesal pertinente, podrán establecer la inconstitucionalidad de la responsabilidad solidaria y de esa manera y de ese modo, de esa forma, eludir esta responsabilidad y quedar fuera del proceso. Si me quieren hacer algunas preguntas o específicas, puedo ir contestando. Voy a esperar un poquitito más hasta llegar por ahí a 200. Quisiera saber el artículo de la Constitución sobre qué tema. La responsabilidad solidaria, bueno, tenemos el 28 y el 33, razonabilidad, y la cláusula de los códigos 75, inciso 12 y 31, ¿no? ¿Cuál es el fallo de habilitación al mismo predio? Bueno, hay dos: Municipalidad de Concordia con Nación, sentencia del 26 de marzo del 2009, y Western Union con Municipalidad de Merlo, 26 de agosto del 2000. ¿En qué momento el fisco podría ir por la responsabilidad solidaria? Bueno, la provincia de Buenos Aires, tanto Ciudad de Buenos Aires como la provincia, Córdoba, por ejemplo, Santa Fe, desde el mismo momento en que ya inicia el procedimiento determinativo de oficio. Ahí, ya desde ese momento, comienza a notificar a los directores sobre la responsabilidad solidaria. Si pueden, desde ese momento ya pueden plantear la improcedencia y la inconstitucionalidad, o bien más avanzado en el proceso, ¿no? Ya en una determinación de oficio yendo al Tribunal Fiscal, o en un juicio de apremio, o poniendo una excepción de falta de legitimación pasiva canalizada a través de la inhabilidad de título. Acá dice: ARBA deja de extender la solidaridad casi automática con la prevista a partir de fallo. No, no. Olvidémonos que ARBA va a seguir con la misma tesitura y será en el caso concreto el contribuyente que plantee esta situación y el solidario pidiendo la improcedencia de la responsabilidad solidaria. O sea, una empresa que tiene un establecimiento en Pica y factura a sus clientes capital, pero funciona en un establecimiento donde hay otras empresas, ¿podría no estar obligada a pagar seguridad? Claro, en ese caso, si hay dos empresas dentro de un mismo establecimiento, o paga una o pagan las dos en proporción, pero no las dos por el total de lo que facturan. Fecha del fallo Western Union, bueno, 26 de agosto del 2018, está publicado en el REPAR el fallo. ¿Hay responsabilidad solidaria de tasas municipales? Entiendo que no. Bueno, algunos municipios lo establecen, está muy bien la pregunta, pero sí, muchos municipios establecen la responsabilidad solidaria de los directores, y si estos municipios forman parte de la provincia de Buenos Aires, están dentro de la provincia de Buenos Aires, pues bien, tienen acá el fallo que acabamos de ver para repeler esa pretensión. A nivel nacional se sigue aplicando el antecedente Bruti Estela Maris, correcto, sí. La responsabilidad solidaria a nivel federal es distinta a nivel local, y de hecho la Corte de la provincia hace notar esta diferencia en el fallo que recién comentamos. El fallo Bruti son dos, es Bruti Estela Maris y otro. En realidad Estela Maris Bruti pierde el caso en la Corte de la Nación, pero el otro, que se llamaba Víctor, no me acuerdo el apellido,
obtiene un pronunciamiento favorable por la Corte, porque ahí la FIP no había esperado los 15 días para intimar a la sociedad, y dentro de los mismos 15 intimaron a ambos, sociedad y solidario, y por ese motivo la Corte resolvió la nulidad de la responsabilidad solidaria. Pero es una cuestión distinta a la que estamos hablando ahora, porque la responsabilidad solidaria de la 11.083 es harta diferente a la que establecen los códigos fiscales de las provincias. Acá, en el caso de los shopping, ¿aplica el no pago de tú porque paga el shopping y no el local? Es muy buena la pregunta. Ahí cada local es un establecimiento en forma independiente. Ahora, si se puede demostrar que el shopping paga por todo el establecimiento, podría ser un argumento que habría que analizar con cuidado, cómo está estructurado el contrato del shopping, cómo habría que analizarlo con detalle, pero podría pensarse en plantearlo. ¿Cómo justificaría o tramitaría la exención si hay más de una empresa en un mismo establecimiento? Bueno, la exención hay que ver las ordenanzas municipales cómo la disponen en materia de tasas. Hay exenciones subjetivas, objetivas o mixtas. En ese caso particular habría que ver qué tipo de exención refiere. Pero ya digo, en el caso que estamos, Western Union y Nación, eran donde había dos contribuyentes que estaban obligados al pago, no había ningún tipo de exención. Obviamente, si hay dos empresas, una exenta y la otra no, y el municipio va y presta el servicio a ese mismo local en donde están los dos, bueno, tranquilamente el municipio podría cobrar al sujeto que no está exento. El que está exento no pagará y el otro no puede beneficiarse de la exención del otro. Obviamente no hay una traslación de la exención. Si la municipalidad carece de publicación de norma en un boletín oficial, ¿podría ser oponible esa falta ante el reclamo de la tasa municipal? Por supuesto que sí, ya hay varios antecedentes, varios. Arcor, recientemente la Corte de Nación sacó otro fallo también sobre esta cuestión. Si los municipios no publican en el boletín oficial la tasa y luego quieren cobrarla, por supuesto que es absolutamente improcedente, ya hay suficientes antecedentes sobre el tema. ¿A qué se refiere con el mini convenio entre las municipalidades? Bueno, se refiere a que si hay un contribuyente que tiene locales dentro de la provincia, pero en varias localidades dentro de esa misma provincia, tiene que distribuir sus ingresos y gastos en base a esos locales donde tiene. Eso se llama mini convenio. Vicente López plantea la solidaridad de la empresa que le alquila por el alquiler y a la empresa como oficina administrativa. Es decir, quiere cobrar Victoria, si no recuerdo, 2 veces la tasa Ciudad de Higiene. A uno por el alquiler y a otro por la oficina. Bueno, en ese caso podría plantearse la improcedencia. La tasa de Ciudad de Higiene por el alquiler no lo veo posible, lo veo absolutamente improcedente. Si vendo por cuenta y orden del tercero y factura el titular, el tercero debe pagar. Primero hay que ver si tiene establecimiento. Si tiene establecimiento, tiene que pagar. Si no tiene local, ahí aplica el laboratorio RAFO. No puede haber tasa de higiene a quien no tiene local, por más que facture. Bien. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta. Si no, ya vamos terminando. Les pedimos disculpas por los problemas técnicos que evidentemente han sucedido. El alquiler no es una actividad desarrollada en Vicente López. Bueno, no tiene que pagar. Además, tasa de higiene por un alquiler, por más que esté establecido en la ordenanza municipal, hay una desconexión absoluta entre el hecho imponible con el servicio prestado. Hasta inconstitucional sería. Podría intentarse por ese lado también. Más allá de la ausencia de servicio a un sujeto que cobra un alquiler, ¿qué servicio se le puede prestar? Bueno, Graciela, muchas gracias. Me voy despidiendo. Me van dejando preguntas, en todo caso, y vamos finalizando. Les agradezco la paciencia, agradecerle también nuevamente a Repar,
a todos los que han participado del vivo. Gracias Sofía, gracias Luis. Gracias Silvina. Muchas gracias Fernando, Mirta. Gracias Facundo, Gabriela, Jorge. No, muchas gracias a ustedes. Gracias de Mar del Plata ahí. Mercedes, muchas gracias. Voy esperando un poquito más, que se vayan despidiendo. Gracias Luis, Lorena, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias a todos. Queda grabado, Victoria, y esto igual lo podés bajar, tanto el video primera parte como este video segunda parte.